anunció que su idea es tratar la reforma laboral en debate en comisiones del Senado el día miércoles. Y la CGT también, por otro lado, en paralelo, mientras que se va esto, anunció una movilización para la Plaza de Mayo para el jueves 18 por este proyecto de reforma laboral. Gerardo Martínez es secretario general de la UOCRA, integrante histórico de la CGT, encargado sobre todo de las relaciones internacionales, y está en comunicación con nosotros, además de ser integrante también del Consejo de Mayo. Martínez, ¿cómo le va? Lo saluda Nacho Otero acá en Delta 90.3. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Bueno, equipo, gracias por el llamado. Sí, realmente, hablando del Consejo de Mayo, el Consejo de Mayo ya no tiene vigencia, era un ámbito, digamos, consultivo, no vinculante. Nosotros nos sumamos porque el sindicalismo argentino es un sindicalismo de gestión, es un sindicalismo que apuesta al diálogo, y creo que el diálogo es una llave maestra para resolver los problemas estructurales de la Argentina y fundamentalmente de los que menos tienen, de los que más necesitan. Y en ese aspecto hay muchos de nuestra población sociolaboral que la está pasando mal, como se dice, una gran cantidad tienen formalidad en el trabajo, otra gran cantidad de millones de trabajadores desde hace muchos años vienen expuestos a trabajar lo que se llama informalmente o trabajar en negro. Es un problema también mundial. El trabajo informal no es solamente una ecuación a resolver en Argentina, sino que forma parte del debate de la OIT. Pero volviendo a la Argentina, indudablemente nosotros, cuando se abrió el Consejo de Mayo, nos sumamos con esa postura positiva de decir queremos discutir, queremos proponer, tenemos argumentos de sobra. Por eso representamos y somos la voz de los trabajadores y las trabajadoras, y naturalmente vamos con ideas innovadoras, con ideas que tengan que ver cómo generar empleo, cómo generar un programa de emergencia para el sub-30, que son nuestros jóvenes que comienzan en la vida laboral. Hay un plan que nosotros hemos desarrollado sobre la experiencia que se dio en su momento en Grecia y después en Portugal. También tenemos una propuesta para generar formalidad. Hay alrededor de 30.000 cooperativas de trabajo que tienen alrededor de 300.000 familias bajo relación de dependencia, en condiciones de lo que significa fraude laboral. ¿Por qué? Porque esas familias que trabajan en esas cooperativas de trabajo no tienen derechos de acuerdo a la actividad donde están trabajando. Muchas de esas cooperativas tercerizan con desarrolladores inmobiliarios, en el caso de la construcción, u otras entidades, como sucede en la industria textil o en la industria metalmecánica. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es una ley para formalizar y darle los derechos que corresponden a esas trabajadoras, esos trabajadores. Tal cual como tiene, por ejemplo, y discúlpeme, Nacho, que sea un poco extenso en esto. No, pero hay que aclararlo. Hay un banco, sí, que es el Banco Credicop, que es un banco cooperativo. Sin embargo, los trabajadores del banco cooperativo tienen los mismos derechos que los que trabajan en Banco Nación o en Banco Provincia. En el caso de las actividades que tienen como comportamiento estas cooperativas de trabajo, y reitero, son alrededor de 30.000, es que esos trabajadores no tienen derecho, no están encuadrados, digamos, en la actividad que cada uno trabaja, y por lo tanto todo se le paga de forma informal o en negro y con un nivel de explotación muy grande. O sea, ahí tenemos dos herramientas, por un lado con un programa para el sub-30, otro con una propuesta, digamos, para incorporar las cooperativas de trabajo y todos los trabajadores y trabajadoras que dependen de ellas, y sobre esa base entendemos que modificar o promover una reforma laboral, que nosotros hablamos de modernización, no se puede hacer de un día para otro, ni en hacer reuniones como se dio en el Consejo de Mayo, donde se privilegiaba la discusión ideológica por lo que significa escuchar al otro, entender y comprender de que indudablemente en esto no se puede improvisar, no se puede generar un salto al vacío, porque estamos exponiendo, digamos, a pérdida de intereses. Así como el gobierno o cualquier gobierno, cada vez que toma una medida económica, macroeconómica, está pensando con muchos sensores cómo va a reaccionar los mercados, cómo va a reaccionar el sistema financiero,
también en la misma dimensión lo que pretendemos que en las condiciones sociolaborales también el gobierno preste mucha atención y escucha a los sectores, porque realmente hay una historia y hay derechos y hay que protegerlos, y si hay que cambiarlos, cosa que nosotros decimos, hay modalidades como para generar una modernización laboral sin que eso signifique pérdida de derechos. Y la verdad, lamentablemente, eso no se pudo hacer en el Consejo de Mayo, y naturalmente después nos encontramos que de una manera, con un comportamiento exprés, se toma la decisión por parte del Poder Ejecutivo lanzar una reforma laboral que me parece que no va a resolver el problema que realmente nos interesa, cómo generar empleo, porque el modelo económico produce lo contrario, hay una dicotomía. Por un lado dice, vamos a generar una reformulación de la ley laboral para generar empleo, y por otro lado observamos que hay alrededor de 20.000 empresas, pymes y medianas, que están desapareciendo porque hay un nivel de recesión muy grande, porque el tema del dólar, según lo que dicen los economistas, hace que nuestro mercado no sea productivo, no sea competitivo, y no se observa ninguna política, digamos, en ese aspecto que abarque esta trilogía que solicita el empresario, que solicitamos nosotros, que es desarrollo, producción y trabajo. Sí. Nada de eso forma parte todavía en el compendio de las acciones fundamentales que lleva adelante este gobierno. Y ese proyecto que de repente apareció, ¿es un proyecto que lo sorprendió? O sea, en medio de esto, lo que venían hablando en el Consejo de Mayo mientras que existió, el proyecto que aparece después, no sé, me pregunto, ¿les mintieron con el proyecto que iban a presentar cuando ahora ven el que aparece? Nacho, en el Consejo de Mayo se privilegió la discusión ideológica, sagaz, quizás a veces con golpe bajo, con distracto y con digamos, poniendo en forma relativa lo que significa los derechos de los trabajadores, cosa que nosotros siempre nos opusimos, y ante todas esas habladurías tuvimos capacidad de dar respuesta, y en 6 reuniones de 2 horas cada una no tuvimos oportunidad de profundizar. Pero sí, si usted me dice, ¿estoy sorprendido? No, porque esto forma parte de la composición ideológica que expresaba quién era el vocero del gobierno en el Consejo de Mayo, que era Federico Schwarzenegger. Yo respeto a ese ministro, sé que es muy inteligente, pero me parece como que para discutir un proyecto de esta característica hay que saber qué es lo que significa el salario, pagar un salario, saber discutir un contrato, saber discutir, digamos, una paritaria, que hay un montón de condiciones que son necesarias como para tener un nivel de entrenamiento a fin de comprender y entender de que el diálogo entre las partes, porque aquí estamos tocando intereses, es fundamental. Y no son cuestiones caprichosas ni cuestiones donde se privilegie la valoración ideológica, ¿no es cierto?, por encima de lo que significa el derecho colectivo o el derecho individual. Por lo tanto, le quiero decir, ¿me sorprendió? No me sorprendió. Sí me sorprende es que no hayamos agotado en esta instancia, teniendo el sindicalismo una predisposición a estar sentado en una mesa y poder discutir palmo a palmo la composición de un proyecto de ley, que no se haya utilizado ese procedimiento, esa metodología, porque indudablemente yo le solicito al gobierno una gran reflexión en ese aspecto. Los problemas estructurales de Argentina no se resuelven de un día para otro, y la mejor manera de resolverlo es a través del diálogo. Y ahí tienen que estar sentadas el C6, que soy el sector empresario, la CGT y el gobierno, y mediatizar en un componente y en una fórmula que sirva, por un lado, para resolver el problema de la modernización laboral, pero por otro lado para discutir política tributaria, porque si nosotros analizamos el costo argentino, lo que se llama el costo argentino para ser competitivo, por ejemplo con Chile o con Uruguay o con Paraguay, en la fórmula polinómica el término salario es totalmente despreciable, o sea, las empresas no se ven perjudicadas, digamos, por el salario, porque realmente ese ítem
no tiene valor en este momento, es despreciable. Sí tiene valor las políticas tributarias y fiscales que generan un alto costo por lo que le cobra el Estado Nacional, por lo que cobra el impuesto el Estado provincial o el municipal. Entonces, esto es lo que nosotros queremos discutir. Me parece que hay que recrear una fórmula como para tratar de decir, cerremos las compuertas de las importaciones, privilegiemos con ciertas reglas de juego la capacidad instalada, la industria nacional, y a partir de ahí generemos un combo propositivo como para que las empresas vean la oportunidad de hacer negocio, tener crecimiento en su desarrollo productivo y por lo tanto van a contratar más trabajadores, más trabajadoras y por supuesto la lógica es virtuosa en todo sentido. Así como está el proyecto, entonces no es una modernización, sería un retroceso. Lamentablemente, Nacho, es sin duda. Entre ellos está el Estatuto del Periodista, por otro lado hablan de romper con otros estatutos, hay una mezcla de crear un capítulo dentro de la ley laboral, una política tributaria, generando un fondeo que se llama FAL, no sé, yo creo que acá, mire, si usted me lo permite, observo, porque uno tiene experiencia y la hemos vivido con el decreto 7023, acá hay 2 estudios internacionales que representan a las grandes empresas que han trabajado en forma, digamos, en equipo con algunos funcionarios del gobierno que son los generadores de la matriz del 7023 y son los generadores de la matriz de este proyecto de reforma laboral que plantea el gobierno. La verdad, eso me entristece porque indudablemente me parece que si uno busca un asesoramiento de estudios, también hay estudios laborales que tienen experiencia y que representan lo que significa la historia de la matriz de los derechos sociolaborales que ha tenido la Argentina, que han sido virtuosos y ha permitido el nivel de crecimiento que ha tenido en otras épocas nuestra Argentina. Si no hay crecimiento y no hay desarrollo, o el problema inflacionario macroeconómico, no es por culpa de las trabajadoras o los trabajadores, nosotros somos víctimas de toda esa situación. Es más, lo decimos, no de ahora, lo decimos siempre, cada vez que hay inflación, el que paga el costo más caro son los trabajadores, porque la inflación es el impuesto a la pobreza. Por lo tanto, los trabajadores queremos estabilidad macroeconómica, estabilidad fiscal, estabilidad en las cuentas corrientes. Todo eso forma parte, digamos, de algo que nosotros vamos a apoyar y necesitamos para tener una luz de esperanza en nuestra vida. ¿Por qué? Usted sabe, Martínez, que nosotros acá en el programa venimos hablando con distintos empresarios y demás, y generalmente yo les suelo hacer la pregunta de qué sería más beneficioso para mejorar la productividad y la competitividad ante, obviamente, la llegada de productos importados. Si la reforma laboral o la reforma tributaria. Y todo me dice la tributaria primero, como usted también me lo acaba de decir. Pero ¿por qué tenemos reforma laboral y ni siquiera tenemos un garabato de una reforma tributaria? Porque no está ni el garabato de eso. Sí, la verdad que no entiendo esa lógica o esa idea que tiene el Poder Ejecutivo. Ojalá que quienes tienen la responsabilidad se inspiren, observen que aquí no hay que actuar en forma caprichosa ni tampoco con un posicionamiento de fanatismo ideológico, porque ya hemos tenido con otras administraciones políticas que son conocidas actitudes fanáticas y así después terminó la Argentina. El fanatismo, ¿no es cierto?, o endiosarse en posturas sin escuchar al otro, me parece que eso no genera respuesta sólida. Mire, yo hablo con muchos empresarios pymes, empresas grandes, y naturalmente cuando hablamos por qué ellos se ven preocupados y no ven un horizonte de perspectiva, es porque dice, bueno, el problema es el modelo económico. Acá el modelo económico privilegia la apertura de los mercados internacionales y por lo tanto no nos genera reglas de juego como para poder competir en las mismas condiciones. Entonces, no sé, digo, yo no soy economista, pero sí sé de que en este momento está todo muy raro y estamos muy preocupados porque no solamente tenemos una cantidad de compañeros y trabajadores informales,
¿no? Que son muchos millones, sino que lo estamos engrandeciendo, porque las empresas que están cerrando, las empresas que están quebrándose, ¿no es cierto?, o quebrando, están dejando a trabajadores y trabajadores que venían en la formalidad, que cobraban un salario, cobraban aguinaldo, hoy caen en el agujero negro digamos, de la tristeza, de la amargura, de quedar en un limbo sin tener la posibilidad de tener una perspectiva de, como se dice, ganar el pan con el sudor de tu frente. O sea, indudablemente hay una cuestión muy rara y ojalá que quienes tienen la responsabilidad de gobernar entiendan y comprendan que por este camino no vamos a resolver, sino que vamos a acrecentar los problemas y el dolor que vive nuestra familia, y más aún aquellos que quedan sin trabajo. La semana que viene hay marcha. ¿Cuánto tiempo hay, sí, si el gobierno no escucha, para un paro general, Martínez? No, hay un plan de acción. Indudablemente, cuando uno habla de plan de acción, todas las herramientas, como se dice, del menú de posibilidades y de acciones que se tienen están sobre la mesa. Nosotros medimos también el termómetro en las condiciones que plantea nuestra sociedad, y me parece que esta decisión de llevar adelante, lamentablemente antes de la fiesta, por falta de no tener un diálogo sincero, profundo para resolver estos problemas, llevamos la movilización. La movilización tiene que ver como un acto de reflexión que entiendan y comprendan el Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei, que tiene que mirar también, así como mira los mercados de la macroeconomía, que mire a los trabajadores, a la sociedad asalariada, formal e informal, que necesita respuesta y necesita un equilibrio. Así como se atiende en los mercados y la macroeconomía, se tiene que mirar también de la misma manera, en la misma dimensión, los problemas que hay en el resto de la sociedad y en los que menos tienen y más necesitan. Entonces, me parece que esa es la idea de la movilización, donde vamos a contar con cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que no salen, digamos, para torpedear ni para obstaculizar la Argentina que necesitamos sacar adelante, sino para decir, defendemos nuestro derecho y queremos ser escuchados. ¿Cómo está la construcción? Mal, porque está paralizada la obra pública. Mire, yo estuve en Washington hace más o menos 7 días atrás, tuve una reunión con el BID, con el sector de infraestructura, tuve una reunión con el Banco Mundial, también, que se dedica a dar crédito específico para el desarrollo de infraestructura, y la verdad que ambos en un comentario, o por lo menos yo deduzco, que están preocupados porque dice hay una cantidad de créditos que fueron otorgados y solicitados primero y otorgados por el Banco Mundial y por el BID, que tiene que ver con desarrollo de infraestructura para que la Argentina sea competitiva, sea productiva, y sin embargo hoy no se están usando y se están pagando mucho dinero por no usarlo. Es decir, tanto el BID como el Banco Mundial cobran una multa cuando uno accede a un crédito, se le concede el crédito y después no lo usa, uno tiene que pagar una multa. Y Argentina está pagando multa por no utilizar los créditos ya concedidos. ¿Durante este gobierno? Y los créditos concedidos son específicos, aparte tienen una fórmula establecida que si hay inflación, el cálculo es transparente, no es discrecional, no pasa por la actitud discrecional de un funcionario o del ministro, cosa que después terminan en acto bochornoso y de corrupción. Acá todo está planificado, cronometrizado, está protocolizado, y bueno, no se usan. Y bueno, así está parada la obra pública. Las provincias están reclamando lo mismo. Usted, si sale al interior, se va a encontrar que todo lo que es el compendio de responsabilidad, por ejemplo, de una provincia de Santa Fe, dice, está todo en orden y está todo en reparación, repavimentación, etcétera, etcétera. Llega un momento que es el límite de esa ruta que comienza la responsabilidad de la nación, y hay un cartel rojo que dice, a partir de acá, esta ruta es competencia de el gobierno nacional. Indudablemente uno ve comparativamente lo que pasa de un lado y del otro lado. Entonces, hablando del tema de vivienda, hay un déficit habitacional
de 2.300.000 viviendas. Por lo menos para parar ese déficit deberíamos estar construyendo 250.000 viviendas por año. Ni siquiera eso, es decir, no sé, indudablemente la industria es un motor positivo, generador de muchos empleos, porque arrastra un montón de actividades en forma directa, indirecta. Cambia la sensación térmica de un barrio cuando ve que se está construyendo un nuevo edificio, hay un nuevo desarrollo urbanístico, el almacenero empieza a vender más fruta, y más mercadería, bueno, se ve todo eso, pero bueno, estamos discutiendo, estamos hablándolo y ojalá que el gobierno tome conciencia de la importancia que tiene la construcción en toda su dimensión. Me dejó pensando en eso que me contó de los créditos. El BID le dio créditos a Argentina para la construcción de infraestructura y esa plata no se está usando. ¿Qué fue durante este gobierno o eran créditos que venían de antes? No, los créditos se dan en la continuidad más allá de la administración política que está. Es decir, un gobierno dice, miren, acá tengo que hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales porque tengo una población que tiene lo que se llama el pozo negro, ¿no? Y eso genera contaminación de la napa, eso es algo que no puede suceder, que esto y lo otro, entonces pide un crédito para que en un determinado barrio se haga una planta de esa característica, ¿no es cierto? Porque eso significa sustentabilidad, digamos, en la vida. Calidad de vida. Entonces pide un crédito al BID o al Banco Mundial. El Banco Mundial o el BID se lo dan, ¿no? O sea, eso no tiene color ideológico, tiene un color donde uno tiene que rendir cuenta por qué necesita hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales, por dar un ejemplo. Entonces, se da ese crédito, bueno, la decisión de este gobierno es paralizar la ejecución de todos los créditos que vienen de arrastre, que vienen pedidos por otras administraciones, pero son parte de trabajos concretos, objetivos, con metodología transparente, que no responden, digamos, a una composición ideológica, sino el país tiene que rendir cuenta. ¿Por qué quiere hacer una planta? Y bueno, porque tengo una zona donde viven 3.000 familias, y todos tienen que usar el letrina o un pozo ciego, un pozo negro, como le llaman, porque no hay una planta de tratamiento de líquidos cloacales, por ejemplo. Bueno, por eso se paga esa multa. Martínez, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, al contrario, Nacho y equipo, muchas gracias y los saludo a ustedes. Si no los vemos, felices fiestas. Igualmente para usted, gracias Martínez. Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, integrante de la CGT en el área de Relaciones Internacionales, pasó por acá, por ETA 90.3. F5 Update. Actualizando información.